¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas naciones, ciudades o incluso familias parecen caer repentinamente como si fueran arrastradas por un juicio invisible? ¿Es una coincidencia o un patrón espiritual ignorado? La Biblia revela una historia que no es solo un relato antiguo, sino un espejo del presente: Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que brillaban en riqueza, poder y placer, pero que escondieron la podredumbre más oscura bajo sus lujosas fiestas. No era solo la lujuria, fue indiferencia, fue desprecio por la compasión. Se burlaba de la fe. Dios lo vio todo, y cuando se excedió el límite, el cielo respondió. En este video, expongamos lo que realmente destruyó a Sodoma y por qué puede estar sucediendo nuevamente, ahora, a nuestro alrededor. Además, comprenderá por qué la esposa de Lot se ha convertido en una estatua de sal, lo que esto revela sobre el apego al pecado y lo que esto tiene que ver con su vida hoy. No solo estamos hablando de la historia bíblica, estamos hablando de una alerta profética que aún pulsa con energía. Jesucristo mencionó a Sodoma como una señal de los últimos días, y si quieres saber si vivimos esta vez, necesitas ver hasta el final. No se pierda un segundo, porque cada minuto de este video tiene una verdad espiritual que puede cambiar el curso de su historia. Y si amas la palabra de Dios y quieres profundizar tu fe con el contenido impactante, ya te suscribes al canal, activa la campana y comenta a continuación. ¿Crees que el mundo actual se está convirtiendo en un nuevo Sodom? Sodom parecía un paraíso para los ojos humanos. Los visitantes fueron recibidos a través de calles impecables, palacios brillantes, mesas completas y un ambiente de celebración constante. Era fácil ser encantado por los perfumes importados, túnicas lujosas y banquetes que parecían no tener fin. Pero lo que parecía que la prosperidad era solo una máscara. Detrás del oro había oscuridad. Mientras que el brillo de los viajeros hipnotizados de la ciudad, la esencia que movió Sodoma estaba podrida: egoísmo, orgullo y la completa ausencia de fe. La Biblia nos advierte en Proverbios 14:12. Hay una manera en que el hombre parece correcto, pero su fin es caminos de muerte. Y eso es exactamente lo que Sodom eligió. Una manera justa, pero de un final trágico. Habían intercambiado a Dios por dioses creados a imagen de sus propios deseos, y no se dieron cuenta de que su caída ya estaba siendo escrita. La belleza de Sodoma no solo era engañosa, sino que se usaba intencionalmente como cebo. La riqueza no fue el resultado de la bendición, sino de la explotación. Las élites acumularon fortunas, mientras que los pobres fueron tratados como desechos humanos. Las mujeres fueron vistas como trofeo, niños como productos básicos y extranjeros como amenazas. No había compasión, había conveniencia. Aquellos que intentaron practicar amabilidad, como Lot, fueron ridiculizados o silenciados. Y ahí es donde la fe en Dios se convirtió en un acto de resistencia. Vivir los principios de Jesucristo, incluso antes de su venida, ya era un desafío en una tierra donde el mal era la ley. Esta ciudad, que en los ojos humanos era un modelo exitoso, en los ojos espirituales, era un agujero de oscuridad y maldad. Y Dios, en su justicia, nunca cierra sus ojos a tales abominaciones. El verdadero problema no era la riqueza en sí, sino lo que generó: una falsa sensación de poder absoluto. La gente de Sodoma había convencido de que eran intocables. ¿Quién puede destruirnos? Y así alimentaron un ego colectivo que los alejó más de Dios. En Ezequiel 16:49 está escrito: He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Excelente, abundancia de pan y próspero inactividad. Tenga en cuenta que el pecado comienza con la arrogancia, con la sensación de asumir. La fe se intercambia por la confianza en sí misma, y la Biblia, las filosofías humanas que solo justifican la depravación misma. Cuando toda la ciudad llega a vivir de esta manera,
Ya no es una sociedad, es una bomba espiritual a punto de explotar. Y eso es exactamente lo que pasó. Sodoma fue el reflejo de un cultivo que había normalizado la perversión. Todo estaba permitido mientras trajera placer. Y el placer en esta ciudad era el Dios verdadero. No había límites, ni moral, ni espiritual. Cuando se abandonan los principios divinos, incluso lo más grotesco comienza a parecer aceptable. La voz de Dios fue reemplazada por los gritos de lujuria, codicia e idolatría. Y lo más impactante es que muchos que vivían allí creían que estaban en el camino correcto. Es como si la conciencia hubiera sido cauterizada, como Pablo describe en 1 Timoteo 4:2. Ya no distinguían el bien del mal, y cuando eso sucede, la destrucción es cuestión de tiempo. La belleza era en realidad una trampa para ocultar la podredumbre espiritual. Quien mira a Sodoma desde el exterior, ve grandeza. Pero quien la mira con los ojos de la fe, ve alerta. No es solo una ciudad del pasado, es una advertencia viviente para siempre. ¿Cuántas veces somos seducidos por lo que brilla, sin darnos cuenta de que nos alejamos de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ponemos placer y dinero por encima del amor por los demás? La belleza de Sodoma nos invita a reflexionar. ¿Estamos encantados con las cosas equivocadas? ¿También estamos caminando un camino que parece correcto, pero nos quita de Jesucristo? Y con esta pregunta en mente, vamos al siguiente punto y veamos cómo la injusticia se convirtió en el sistema central de esa ciudad. La injusticia de Sodoma no fue un error ocasional, era la regla. No era solo un juez corrupto aquí o allá, sino un sistema completo creado para beneficiar a los poderosos y aplastar a los débiles. Aquellos que tenían riquezas podrían literalmente comprar cualquier oración, distorsionando la verdad y la justicia de acuerdo con sus intereses. Los jueces no buscaron sabiduría, buscaron ganancias. Y la gente sufrió en silencio, porque hablar en contra del sistema significó desaparecer o ser tratado como un loco. La fe en Dios se convirtió en una amenaza para este esquema, porque la Biblia enseña justicia, misericordia y verdad, principios que contradicen la lógica perversa que dominaron a Sodoma. Como está escrito en Isaías 10:1-2, «Ay de los míseros que decretan leyes injustas, que niegan la justicia a los pobres». Esta IA no fue solo una advertencia al pasado. Se hace eco hasta el día de hoy como una advertencia a todos los que promueven o se conforman con la injusticia. Los sacerdotes, que deberían ser representantes de la fe, estaban entre los más corrompidos. Las bendiciones se vendieron al mejor delincuente, y los altares se convirtieron en lugares de comercio, no de consagración. La presencia de Dios había sido intercambiada para obtener ganancias fáciles. Nadie más buscó el verdadero arrepentimiento. Simplemente buscaron rituales que aliviaron la conciencia mientras continuaban viviendo en el pecado. Esta falsa espiritualidad era aún más peligrosa, ya que le dio a la gente la ilusión de que estaban bien con Dios, pero la verdad es que el Señor no puede ser engañado. En Jeremías 6:13-14 leemos: «De los más pequeños a los más grandes, todos son codiciosos. Del profeta al sacerdote, todos practican la falsedad». Cuando la religión se convierte en un instrumento de opresión, la fe se convierte en una fachada, y el nombre de Dios es deshonrado. Esto es exactamente lo que sucedió en Sodoma, y también sucede en muchos lugares hoy. Los ricos de Sodoma prosperaron mientras chupaban la fuerza y la dignidad de los pobres. Era como si la ciudad hubiera olvidado por completo el llamado bíblico para cuidar al huérfano, la viuda, el extranjero. La compasión fue vista como un signo de debilidad. Las buenas personas fueron tratadas como tontas. Y aquellos que aún intentaron vivir de acuerdo con la voluntad de Dios eran objetivos constantes de burla. No había espacio para la luz en medio de tanta oscuridad. La estructura social en sí alentó la opresión, el egoísmo premiado y la crueldad celebrada. En lugar de justicia, se burlaba. En lugar de amor al vecino, había desprecio. La fe
fue sofocada por un sistema que lo hizo parecer normal todo lo que Dios aborrece. Y con eso, Sodoma se movió cada vez más de la gracia y la presencia de lo más alto. Imagine vivir en un lugar donde practicar el bien se considera un delito, donde alimentar a un necesitado es ilegal y dar la bienvenida a un extraño es una causa de arresto. Esa era la realidad de Sodoma. La injusticia estaba tan institucionalizada que muchos ni siquiera se dieron cuenta de cuán lejos estaban de Dios. Era como si hubieran perdido la sensibilidad espiritual. Y ahí es donde vive el peligro. Cuando el mal se convierte en rutina, deja de perturbar. La Biblia nos muestra que la conciencia puede ser cautelosa y el corazón endurecido. En Efesios 4, 18, 19, Pablo habla de aquellos que se volvieron insensibles y se entregaron a la depravación. Esto describe perfectamente el espíritu que dominó a Sodoma. Una ciudad que, al rechazar la justicia de Dios, abrazó la oscuridad como un estilo de vida. Y sin embargo, incluso con todo este caos, Dios no dejó de observar. El Señor vio cada acto corrupto, cada injusticia cometida. Nada escapó de su mirada. Pero antes de actuar, siempre da la oportunidad de arrepentirse. Y eso es precisamente lo que veremos a continuación. Porque a pesar de toda la maldad institucionalizada, Dios aún enviaría una visita inesperada para confirmar lo que los cielos ya sabían. Ahora descubramos cómo el ojo que ve todo nunca duerme, y cómo la justicia divina es mucho más precisa y poderosa que cualquier sistema humano. La perversión espiritual de Sodón alcanzó un nivel tan profundo que ya no se limitaba a la inmoralidad individual. Era colectiva, institucional y ritual. La ciudad se había convertido en una especie de Delilah espiritual seductora y traicionera que sacaba la fuerza espiritual de todos los que vivían allí. Justo cuando Delilah sedujo a Sansón y lo llevó a ruina, Sodoma sedujo a sus habitantes, con promesas de placer, estatus y libertad, pero al final dejó todo espiritualmente ciego. La fe en Dios fue tratada como una superstición inútil, y la palabra, cuando aún se recordaba, estaba distorsionada para justificar la codicia, la lujuria e incluso los sacrificios humanos. Los niños fueron entregados a los dioses paganos, las mujeres fueron intercambiadas como moneda y los templos se convirtieron en centros de perversión. En Levítico 18, Dios deja en claro qué prácticas abominables son delante de él, y Sodoma violó a cada uno de ellos. La ciudad había dejado de temer al Señor, y eso era solo el comienzo de la caída. Esta distorsión religiosa era aún más peligrosa porque confundía a la gente. No era solo un pueblo rebelde contra Dios, sino de una ciudad que trató de dar forma a lo divino a su imagen y semejanza. Los líderes espirituales no llamaron arrepentimiento, pero alentaron los sacrificios y prácticas vacías condenados por la Biblia misma. Es como Isaías describe en el capítulo 5, versículo 20. Ay del mal que llaman bien y bien mal. Esta inversión de valores es lo que hace que Sodoma sea espiritualmente letal. La religión había perdido su esencia y se convirtió en una herramienta de manejo. La gente creía que estaban complaciendo a Dios mientras practicaban lo que aborrece. Se usó el nombre de Dios, pero el corazón de la ciudad pertenecía a ídolos, y esta es una forma sutil y diabólica de alejar a la gente de la salvación en Jesucristo. Con el tiempo, la indiferencia se ha hecho cargo, y este es uno de los mayores peligros espirituales, cuando el mal deja de impactar. La gente no solo toleraba el mal, lo celebraron. No había más compasión. El dolor de los demás fue ignorado, y el sufrimiento fue visto como un castigo natural para los débiles. Lo que una vez generaría arrepentimiento ahora causó risas. Y en este punto, la ciudad había perdido más que sus principios. Había perdido su alma. Cuando una sociedad deja empatía, se vuelve capaz de las mayores atrocidades sin remordimiento. Es como Jesús advirtió de Mateo 24:12. Al multiplicar la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor ya no existía en Sodoma. Era solo el deseo de satisfacerse a sí mismo, incluso si costaba la vida de los demás. Los templos,
que deberían ser lugares de culto, se convirtieron en etapas del espectáculo. Era un teatro espiritual donde todo se hizo, pero para buscar la presencia de Dios. Muchos ingresaron a estos lugares esperando respuestas, curación, dirección, y aún más confundidos, vacíos e heridos. Porque el Espíritu de Dios no habita donde la verdad está distorsionada. Cuando los líderes religiosos intercambian la verdad por conveniencia, la gente sufre. Peor aún, comienza a desacreditarse de la fe de uno. Es por eso que hoy en día, muchos tienen dificultades para confiar en Dios, porque fueron heridos por religiones que actuaron como una Sodoma. Pero Dios es justo y ve el dolor de cada corazón que ha sido manipulado en nombre de la fe. Y así no nos siento diferencia de los falsos sacerdotes de Sodoma. Jesucristo sigue siendo el buen pastor, que cura las heridas y los guías de la manera correcta. Incluso en toda esta oscuridad, había un hombre que todavía escuchaba la voz de Dios. Era una luz, tímida rodeada de densa oscuridad, y aunque su influencia era limitada, todavía tenía discernimiento para darse cuenta de cuán distante estaba Sodoma de la santidad de Dios. Su historia nos recuerda que, incluso rodeados de corrupción y error, aún podemos seguir siendo firmes en la fe. Y eso es exactamente por qué Dios ha decidido actuar. No es un espectador indiferente. Enviaría 2 mensajeros para confirmar lo que ya se decidió en el cielo. Y aquí es donde entra el próximo capítulo de esta historia. La apariencia divina que ve todo y nunca silencia frente a la injusticia. Entendamos ahora cómo Sodoma pasó del límite y cómo Dios decidió intervenir. Mientras Sodoma cedió la arrogancia y el pecado, creyendo que estaba por encima de cualquier juicio, había un aspecto celestial observando todo. Nada pasó desapercibido. Cada acto de crueldad, cada injusticia, cada secreto de derrames de lágrimas se registró ante Dios. En Proverbios 15:3 está escrito: «Los ojos del Señor están en todas partes, contemplando a los malvados y lo bueno». Esta verdad da miedo para aquellos que se alejan de la justicia, pero es un profundo consuelo para aquellos que aún mantienen la fe. Sodoma se burla del juicio divino, como si Dios estuviera ausente o indiferente. Pero el cielo nunca estuvo en silencio. Y en el momento adecuado, el Señor envió 2 ángeles, no solo como testigos, sino como agentes de su justicia. Lo que parecía una visita casual fue, de hecho, una inspección final antes de la oración. Estos 2 mensajeros no fueron enviados por casualidad. Tenían un doble propósito: confirmar el grito que había subido a los cielos y alertar al ay, lote justo. Simplemente podría destruir todo sin previo aviso, pero en su compasión envía ángeles para rescatar a quienes aún le temen. Así es como Dios actúa hasta el día de hoy. Cuando el mal parece incontrolable, no abandona el suyo. Actúa precisamente con amor y justicia. La presencia de ángeles en Sodoma fue una revelación para aquellos que todavía tenían sensibilidad espiritual. Pero para la mayoría, fue ignorado o incluso tratado con hostilidad. Es como si la ciudad hubiera perdido por completo la capacidad de discernir lo sagrado. La visita angelical también revela algo importante. Dios no juzga en función de las apariencias, pero de hecho absoluta. Los ángeles fueron a Sodoma para ver con sus propios ojos lo que los cielos ya sabían. Esto nos muestra que el juicio de Dios es cuidadoso, justo y lleno de sabiduría. En Génesis 18, 20-21, Dios le dijo a Abraham que el grito contra Sodoma y Gomorra era muy grande, y que su pecado era muy grave. Y sin embargo, Él baja a verificar, para confirmar, para dar el arrepentimiento de la oportunidad. Este es el corazón de un padre que no quiere destrucción, pero que se entristece por la dureza de los corazones humanos. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero cuando el mal se vuelve crónico, la justicia debe hacerse. Lot, al recibir a los ángeles, reaccionó diferente de la ciudad. Los reconoció, ofreció refugio, protección e incluso arriesgó su vida para defenderlos. Esto nos muestra que incluso en medio del caos, la fe puede sobrevivir. Incluso en un ambiente tóxico,
podemos mantener nuestros ojos en Dios y escuchar su voz. Lot sabía que algo grande estaba a punto de suceder, y era correcto. La Biblia dice en 2 Pedro 2, 7, 8, que Dios entregó mucho oprimido por el procedimiento libertad de aquellos insubordinados. Es decir, Lot sufrió espiritualmente por lo que vio a su alrededor, y Dios, en su fidelidad, no lo dejó atrás. Esta es una esperanza que debamos llevar. Incluso cuando todo parece perdido, el Señor todavía sabe quién le pertenece. Con los ángeles en su hogar y la ciudad a punto de desmoronarse, el escenario se vuelve dramático. Pero ahí es donde la mano de Dios comienza a moverse con poder. La paciencia divina había alcanzado el límite. El juicio ya no se pospuso. Y lo que sucedió después no era una metáfora, no era simbólica, era literal, devastador e innegable. La justicia cayó del cielo en forma de fuego y azufre. Y en el próximo capítulo de esta historia, comprendamos lo que sucede cuando Dios decide actuar definitivamente, cuando la santidad ya no puede esperar, y cuando el momento del arrepentimiento da paso a la ejecución del juicio celestial. La noche cayó sobre Sodoma, pero no fue una noche ordinaria. Fue la última. El cielo, que una vez había sido ignorado por esa orgullosa ciudad, ahora se ha abierto para no enviar bendiciones, sino juicio. Una lluvia de fuego y azufre descendió con una fuerza implacable, destruyendo todo: casas, palacios, templos, mercados. No había distinción entre ricos y pobres, autoridades o sirvientes. La justicia divina no tiene favoritos. Todos los que eligieron el pecado deliberadamente, que se movieron de la fe, que cerraron sus oídos a la palabra de Dios y rechazaron el camino de Jesucristo, fueron consumidos. Y es en este momento que percibimos la gravedad del pecado. No es solo un error moral, es una afrenta al carácter santo de Dios. El juicio no llegó por casualidad. Fue anunciado, ignorado y finalmente cumplido. Y cuando Dios dice que actuará, actúa, con poder, con precisión y con autoridad absoluta. La imagen de la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal, es una de las más emblemáticas de la Biblia. No solo desobedeció la orden divina, sino que reveló dónde estaba su corazón. Incluso frente a la liberación, miró hacia atrás, no solo física, sino espiritualmente. Ella todavía quería Sodoma. Y esta es una advertencia poderosa para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos saca Dios de las situaciones de destrucción, pero nuestra alma permanece apegada a lo que queda atrás? ¿Cuántas veces decimos que queremos seguir a Jesucristo, pero nuestros corazones todavía están en las antiguas prácticas? En Lucas 17:32, Jesús mismo nos advierte. Recuerda a la mujer de Lotes. Sabía que el mayor obstáculo para la salvación no siempre está fuera, sino dentro de nosotros. La fe requiere decisión, y el verdadero arrepentimiento no permite nostalgia por el pecado. El fuego de Dios no cayó solo para destruir, sino para purificar la narrativa espiritual de la humanidad. Sodoma no solo sería un episodio de ruina, sino un hito eterno de la justicia divina. La Biblia menciona a Sodoma más de 20 veces después de su destrucción, siempre como un ejemplo de cómo Dios trata seriamente el pecado institucionalizado y la dureza del corazón. Es interesante observar que ni siquiera imponer arquitectura, alianzas políticas o sistemas religiosos corruptos han logrado evitar el juicio. Porque cuando Dios decide actuar, no hay un muro para resistir. Esto nos recuerda que nuestra seguridad debe estar en la roca eterna, no en las construcciones humanas. Solo la fe en Dios es refugio el día de la tormenta. Como dice el Salmo 91, 2. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Es imposible no moverse imaginando la prisa, los gritos, la desesperación de aquellos que hasta entonces se burlaron del nombre de Dios. Pensaron que tenían tiempo, pensaron que podían cambiar más tarde, pero el más tarde nunca llegó. Es por eso que la palabra de Dios siempre enfatiza: hoy, si escuchas tu voz, no endurecen tu corazón,
Hebreos 3:15. El tiempo de la gracia es ahora. El juicio no es repentino, es precedido por muchas advertencias, pero cuando finalmente llega, es irrevocable. Y el escenario Sodoma sirve como un espejo de lo que le sucede a aquellos que eligen ignorar la llamada divina repetidamente. No por casualidad, Jesús también comparó el fin de los tiempos con los días de Sodoma, mostrando que la historia se repite cuando la humanidad se aleja de la fe. Incluso después de tal destrucción, el propósito de Dios sigue restaurando. La caída de Sodoma no fue un acto de venganza, sino justicia. Y la justicia no es lo opuesto al amor, es su expresión más seria. Dios amaba tanto al mundo que envió a su Hijo, Jesucristo, para que nadie tuviera que enfrentar este tipo de juicio. Juan 3:16. Pero si rechazamos esta oferta, no podemos sorprendernos por las consecuencias. El juicio que ha caído como fuego es una advertencia para todos los tiempos. Dios es largo, pero no indiferente. Y ahora que hemos visto lo que sucede cuando el pecado alcanza el límite, debemos reflexionar sobre la actualidad, porque Sodom pudo haber sido destruido, pero sus estándares permanecen vivos en muchos lugares. Y eso es de lo que hablaremos a continuación. Sodoma puede haberse vuelto polvo durante miles de años, pero su espíritu todavía está en tiempos modernos, disfrazado, camuflado pero activo. El escenario ha cambiado, los edificios ahora son de vidrio y acero, y en 1900, en lugar de templos físicos corruptos, tenemos plataformas digitales llenas de tocador, idolatría y egoísmo. El corazón humano, sin embargo, sigue siendo el mismo. Todavía hay indiferencia por el sufrimiento, la crueldad todavía se celebra en nombre de las ganancias, y la fe en Dios a menudo se ridica como debilidad o ignorancia. Lo que Sodom vivió no fue una excepción, fue un patrón que la humanidad insiste en repetir. Y la siempre actual Biblia nos recuerda a Eclesiastés 1:9. ¿Qué es? Eso es lo que debe ser. La historia de Sodoma es más que un registro antiguo. Es un espejo donde debemos mirar con sinceridad para reconocer hasta dónde hemos permitido que este mismo espíritu se detenga entre nosotros. Hoy, muchos viven que buscan placer sobre todo. La lógica de hacer lo que quieras reina, y cualquier límite moral se considera opresión. Esta es la misma mentalidad que destruyó a Sodoma. La búsqueda desenfrenada de placer reemplazó la búsqueda de Dios. Y no es difícil darse cuenta de esto. Solo observe cuánto entretenimiento se ha vuelto más importante que la oración, o cómo la exposición en las redes sociales tiene más valor que el silencio de la comunión con Jesucristo. La Biblia nos advierte sobre este tipo de inversión en 2 Timothy 3, 4, 5, cuando dice que en los últimos días muchos serán amantes de los placeres más que amigos de Dios. Esto no es ficción, es la realidad escaneada en cada pantalla de teléfono celular, en cada noticia que muestra la creciente frialdad de los corazones. La fe, si no se alimenta constantemente, es sofocada por este sistema. Además, la corrupción moral se disfraza cada vez más como progreso. Los hermosos discursos justifican las prácticas de convictos, y la verdad bíblica se intercambia por relativismo. Todo está permitido mientras nadie salga lastimado, dicen. Pero olvidan que el pecado siempre duele, incluso si es el alma. Los principios de Jesucristo son vistos como antiguos, como si la justicia, el perdón, la compasión y la fidelidad a Dios fueran obstáculos para la felicidad. Vivimos en una sociedad donde el derecho se ha convertido en opinión e incorrecta, una elección personal. Pero la palabra de Dios no cambia. No cambia con la cultura. Y quien sale corriendo el mismo riesgo de que haya tomado una Sodoma. Esta comparación no es una exageración. Esta alerta se llama. Es una misericordia divina gritando para que las personas se despierten antes de que llegue tarde. Otra señal clara de que vivimos un eco de Sodoma es la indiferencia al sufrimiento de los demás. La empatía se convirtió en una rareza y compasión, una debilidad. La gente cae en las calles, pide ayuda y es ignorada. Las casas se dividen por la falta de perdón, y la iglesia a menudo olvida el llamado principal.
amar como Cristo amaba. Jesús nos enseñó en Mateo 25 que seremos juzgados por lo que hicimos con los que tenían hambre, sed, estaban desnudos o arrestados. ¿Y qué hemos hecho? ¿Nos acostumbramos tanto al dolor de los demás que ya no nos molesta? Esa fue la condición final de Sodoma, y es el riesgo que corremos cuando dejamos que el corazón se endureciera. Es por eso que necesitamos mirar, rezar y volver a la simplicidad de la fe viva en Dios. Dado esto, es imposible no preguntarse, ¿estamos viviendo un nuevo Sodoma? La respuesta está en nuestras elecciones diarias. ¿Cómo tratamos a los demás? En cómo priorizamos el tiempo con Dios, en cómo reaccionamos ante la injusticia. El espejo está delante de nosotros, y el reflejo no siempre es hermoso. Pero todavía hay tiempo para cambiar. La historia de Sodoma no termina solo con la destrucción. Termina con un llamado silencioso pero urgente: recurrir a Dios. Y se trata de esta profunda lección que continuaremos reflexionando sobre el siguiente tema, descubriendo cuál fue el verdadero pecado de Sodoma, el que muchos ignoran, pero que sigue siendo la raíz de la caída espiritual de la humanidad. Durante muchos años, cuando escuchó de Sodoma, la gente pensó que el verdadero pecado de la ciudad era solo lujuria o inmoralidad sexual. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo y impactante. En Ezequiel 16:49, Dios dice claramente: «He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, excelente, abundancia de pan y próspera inactividad. Ella y sus hijas no fortalecieron la mano de los pobres y necesitados». Es decir, el principal problema no era solo la perversión sexual, era indiferencia, la falta de compasión, insensibilidad al sufrimiento de los demás. La gente de Sodoma cerró tanto en su mundo de placer y ego que ya no veían a los demás. No había más misericordia. El pecado de Sodom era matar la empatía. Y cuando esto sucede, el alma se vuelve estéril, incapaz de escuchar la voz de Dios o responder al llamado de Jesucristo. La Biblia nos muestra que el corazón duro es lo que más ofende a Dios. Jesús lloró no solo por el dolor físico de la gente, sino por la dureza de los corazones. En Mateo 23:37 lamenta: «Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quería reunir a tus hijos, ya que el pollo reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no querías?» Esta negativa al amor, a dar la bienvenida, a romper, ese fue el verdadero veneno que mató a Sodoma. Cuando se pierde el amor, todo se pierde. Y lo aterrador es que esta frialdad a menudo se disfraza de normalidad. La gente sigue trabajando, divirtiéndose, publicando fotos, pero por dentro ya no se sienten. La fe se convierte en un ritual vacío. La Biblia, un libro decorativo. Y Dios, solo un concepto vago en la rutina apresurada. Es fácil señalar el dedo a los pecados visibles, pero Dios mira lo invisible, y lo invisible puede ser más peligroso. Un corazón lleno de rencor, un alma sin compasión, un espíritu indiferente al dolor de los demás. Todo esto grita más fuerte en el cielo que cualquier escándalo externo. Y es por eso que la iglesia de hoy necesita recordar su misión: ser sal, ser ligera, ser refugio. Sea viviendo la expresión de la fe y el amor de Dios. En 1 Juan 4:20 está escrito: «Si alguien dice, amo a Dios, pero odio a su hermano, él es un mentiroso». No hay fe auténtica sin amor por el prójimo. Y fue esta desconexión la que trajo a Sodoma a la ruina. No era solo el pecado, era la ausencia total de misericordia. La ciudad se había vuelto sorda al grito de los oprimidos. Y cuando la compasión muere, la destrucción no es un castigo, es una consecuencia. Esta realidad nos confronta. ¿Cuántas veces hemos escuchado una historia triste y no sentimos nada? ¿Cuántas veces volvemos la cara para no ver el sufrimiento? ¿Cuántas veces justificamos nuestra apatía con frases como «no es mi problema»? Así es exactamente como lo pensaba Sodoma. Y es por eso que necesitamos orar constantemente pidiéndole a Dios
que nos dé un corazón sensible, que llore con los que lloran, para servir a los necesitados, para perdonar la generosidad. Es por eso que seguir a Jesucristo es tan revolucionario, porque nos llama a amar de una manera que el mundo no entiende. Tocó a los leprosos, comió con los pecadores, abrazó a los rechazados y nos invita a hacer lo mismo. Este es el verdadero signo de fe viva, no la apariencia, sino la práctica del amor. Ahora que entendemos cuál era la raíz de la ruina de Sodoma, surge una pregunta urgente. ¿Qué hay de nosotros? ¿Repetir los mismos errores o elegir un camino diferente? El juicio se produjo porque la gente se negó a cambiar incluso después de numerosos signos. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay elección. Todavía hay esperanza. Y eso es exactamente de lo que hablaremos en el próximo y último tema. La elección que Dios todavía ofrece y lo que podemos hacer para no mirar hacia atrás como la esposa de Lot. La historia de Sodom termina con la destrucción, pero el mensaje que deja es, sobre todo, una elección. Dios no ha destruido esa ciudad sin enviar primero advertencias, señales y oportunidades de cambio. Es justo pero también misericordioso. Y eso es exactamente lo que nos hace hoy. El pecado todavía existe, la corrupción aún domina, y muchos todavía se burlan de la fe y rechazan la Biblia. Pero Dios sigue hablando, continúa llamando, continúa ofreciendo la salvación a través de Jesucristo. La elección, sin embargo, es nuestra. Podemos continuar mirando hacia atrás, como la esposa de Lot, atrapada en el pasado, el pecado, la codicia y el egoísmo, o podemos romper con todo y seguir adelante con un corazón renovado. La verdadera fe nos reta a actuar, decidir, a abandonar lo que desagrada a Dios y abrazar la vida que ofrece. Y esa decisión, nadie puede hacerlo por nosotros. Es importante entender que no hay neutralidad en el reino espiritual. O estamos caminando hacia Dios, o nos alejamos de Él. La Biblia está clara en Deuteronomio 30:19. Hoy tomo el cielo y la tierra por testigos contra ti, que propuse a la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esta misma opción está ante nosotros ahora. Dios quiere bendecirnos, restaurar y transformar. Pero Él no obliga a nadie. Él toca la puerta, pero somos nosotros quienes decidimos abrir. Es por eso que necesitamos estar atentos, sensibles a la voz del Espíritu, porque la salvación es una oportunidad preciosa, pero no está garantizada para aquellos que ignoran la llamada. Y la palabra nos advierte que, como en Sodoma, el juicio puede llegar cuando menos lo esperamos. Romper con el pasado requiere coraje. Requiere humildad para reconocer los errores, la fe para seguir incluso sin garantías visibles y compromiso de mantenerse firme incluso en medio de la oposición. Pero Jesús nos mostró que vale la pena. Dijo en Lucas 9:62, «Nadie que usa el arado y la mirada hacia atrás está en forma para el reino de Dios». La esposa de Lot miró hacia atrás porque su corazón todavía estaba atrapado con la vida antigua. Y esta es una trampa común. Apego a la comodidad, el pecado disfrazado de rutina, cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Pero si queremos vivir algo nuevo, debemos dejar que el viejo muera. Y esta elección, aunque difícil, trae frutas eternas. Es en él que descubrimos verdadera libertad, verdadera paz, verdadera alegría, la que solo la fe puede generar. Dios todavía habla, todavía envía a tus mensajeros, todavía extiende tu mano. La destrucción de Sodoma no fue el final de la historia, sino el comienzo de una profunda revelación. Que Dios le importa, está triste por el mal, pero ofrece un camino de regreso. Y de esta manera se llama Jesucristo. Es el puente entre lo que éramos y lo que podemos ser. La Biblia nos recuerda a Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo seguir es más que una decisión religiosa, es una transformación total de la vida. Y esta transformación comienza con una actitud simple. Decir que sí. Sí a Dios.
sí a la fe, sí por el cambio. Esto es lo que separa a los que han sido destruidos en Sponge, Sodoma y sus hijas, la respuesta a la llamada divina. Y ahora, con todo lo que hemos visto, la pregunta final resuena en nuestros corazones. ¿Qué vamos a elegir? ¿Mira hacia atrás y perece como la esposa de Lot? ¿O confiar, seguir adelante y vivir la plenitud de lo que Dios ha preparado? La sin respuesta está ante ti ahora. Porque el mismo Dios que juzgó a Sodoma es el Dios que nos ofrece gracia, perdón y vida eterna. Pero Él no fuerza, Él invita, Él espera y Él llama. Y con esta llamada en nuestros corazones, vamos a la introducción, que revelará por qué esta historia necesita ser escuchada hoy más que nunca. Ahora que conoces la verdad detrás de la ciudad más depravada en la historia bíblica, la pregunta que queda es: ¿estás mirando hacia atrás como la esposa de Lot? ¿O estás listo para avanzar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida? No subestima el poder de la indiferencia, la frialdad espiritual y el apego al pecado. Todo comienza con pequeñas concesiones que, cuando se agregan, pueden alejarse de la presencia de Dios. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día? ¿Cómo sería tu fe, tu comunión con Jesucristo, tu práctica de amor por el vecino? Quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha impactado más en este video? ¿Qué parte sentiste a Dios hablando contigo? Comenta aquí abajo. Tu experiencia puede fortalecer la fe de otras personas. Y por supuesto, si este contenido ha tocado su corazón, suscríbase ahora al canal, active notificaciones y comparta este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje urgente. Y ya disfruta. El próximo video que aparecerá en la pantalla abrirá los ojos aún más sobre los signos de los tiempos y el papel de la verdadera fe en este mundo corrupto. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga poderosamente. Soy Marco, e incluso el próximo video.